Hay irrupciones que se sienten como un aviso y luego está lo de Pablo García. Póker de goles en una semifinal europea, récords en la cantera del Betis, en fin, un talento que parece llamado absolutamente todo. Y una gran incógnita, ¿estamos ante el próximo gran nombre del fútbol español? Ignacio Camacho, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Vaya tío, Pablo García. Jugadorazo, ¿no? Tiene una pinta espectacular. Lo que tú acabas de comentar de los 4 goles en una semifinal, tiene muy buena pinta. Daniel Lago, Sevilla. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, voy a arrancar contigo directamente. ¿Qué tipo de jugador es Pablo García? Porque para muchos seguramente estarán diciendo, ¿pero quién es este chaval? Este chaval de 18 años del que hablamos también. Sí, creo que debemos apuntar que 19, ¿no? Recién cumplidos ahora a mediados de agosto. Pero es un chico, vamos, un chaval que ha sorprendido a todos. No sabría casi cómo definirlo, ¿no? Es un delantero, es un extremo, es un mediapunta. Creo que su tipo de juego le posibilita abarcar muchas posiciones. De hecho, así se ha visto, ¿no? En estos primeros tiempos en el Betis, también en la selección española. Y bueno, sobre todo es energía, ¿no? Es una irrupción que sorprende sobre todo por cómo pelea cada balón, por lo que transmite al equipo. Y sin duda, para el equipo de Pellegrini, para este Betis, ha sido pues una luz desde el año pasado, cuando irrumpió por primera vez en Primera División, y hay mucha ilusión puesta en él, aquí en Heliópolis. Ignacio, tú que normalmente sigues a las categorías inferiores de la selección y que estás habituado a ver a jóvenes talentos, a jóvenes promesas, nuevas joyas del fútbol español, ¿qué cualidades tiene Pablo que le hacen diferente al resto? Bueno, tiene un golpeo espectacular, tiene una zurda que es magnífica. De hecho, dentro de la federación te dicen que con la de Lamine, después de la de Lamine, es la mejor zurda que hay ahora mismo en las categorías inferiores. Y maneja muy bien la otra pierna. Quiero decir, es un tío que se mueve muy bien con las dos piernas, sobre todo la manera de conducir. Conduce con la pelota muy pegada al pie, que es una cosa que ahora de desbordar, sobre todo, es desequilibrante. Es su principal virtud, yo creo, que desequilibra porque regatea con las dos piernas y tiene facilidad para buscarse su disparo, su centro. Dani, que haya sido máximo goleador histórico del juvenil del Betis ya nos da pistas, ¿no? Del tipo de jugador que es. 43 goles en una misma temporada. Sí, es increíble, ¿no? Los 43 de esa creo que es la 23-24, ¿no? Entre las dos de juveniles creo que son 70 o algo más incluso de goles, es una barbaridad. Sobre todo porque además, lo ha definido ahora mismo bien Nacho, ¿no? Lo comparan con Lamine por su zurda, su capacidad de desborde. Sin embargo, luego visualmente sorprende también un poco, ¿no? Por su físico. Hay gente que está planteando esa duda si en primera le va a costar un poquito más, pero es que los números están sobre la mesa y es increíble, y lo ha demostrado, pues bueno, ese póker, ¿no? El año pasado en Juvenil al Madrid, ese póker con la selección sub-19, no es algo que esté en manos de muchos jugadores a su edad. Y bueno, lo demuestra no solo con esos números del pasado, sino ahora mismo también en el presente, saltando a esta edad al primer equipo del Betis. Pellegrini no lo ha dudado, ¿no? Y eso que es un entrenador que quizás con su experiencia le cuesta dar oportunidades de primeras, ¿no? A los futbolistas que salen también del filial, aunque hayan aparecido mucho en estas campañas, pero él lo hace despacito. Y con él yo creo que lo ha visto desde el inicio también, lo tiene claro y cree que va a llegar muy alto. Nacho, hablábamos de ese póker que firmó en el Sub-19. ¿Qué lectura haces de su actuación en ese torneo? ¿Fue algo puntual o una confirmación? No, yo creo que fue una confirmación. De hecho, creo que venía ya de hacer playoff con el Betis, que tuve la semifinal contra el Deportivo y el Betis empieza perdiendo 2-0 en el minuto 2 y el tío coge la pelota, la pide y el Betis va 4-2 en el minuto 10. O sea, porque la pide él y es un tío con mucho liderazgo. Y en ese partido es un partido claramente que no le quema la pelota en los pies. O sea, se ve que es un jugador que en los momentos importantes pide la pelota y hace cosas, y en la semifinal fue la muestra, ¿no? Porque tuve los 4 goles y es un gol olímpico, un gol en el que se ratea el portero, luego 2 goles de remate, pero es que también otro gol, es una falta que él chuta al poste y le cae a un jugador y marca. O sea, que es un tío que está en los momentos decisivos y que no teme que la pelota le queme, que sobre todo a esas edades es muy normal, muy lógico también que los chavales a veces se pongan nerviosos, pero este chico no. Ya hemos puesto un poco en contexto quién es Pablo García. Vamos a abrir un poco la mesa de debate. Su futuro, ¿creéis que debe quedarse en el Betis? ¿Debe buscar minutos fuera? ¿Qué sería lo mejor, Dani, para su desarrollo en el punto en el que está ahora mismo por edad y en el contexto de su carrera actual?
Yo creo que está en una buena posición para dar continuidad un poco a su momento en el Betis, ¿no? Todavía tiene la confianza del club, la confianza de Manuel Pellegrini. El año pasado vivió momentos confusos, siempre es complicado el hecho de negociar renovaciones cuando estás en el filial, estaba destacando en juvenil con buenos números, pero después de una larga negociación se le hizo una renovación larga, tiene una cláusula, si no me equivoco, de en torno a 30 millones de euros. Yo creo que él no piensa ahora mismo en una salida, yo creo que tampoco llegarán ofertas que, digamos, vuelvan loco tanto al jugador como al club en este momento, por mucho que muchos clubes lo estén siguiendo y tengan presente que es una de las grandes promesas del fútbol europeo. Yo creo que de momento él piensa en esta campaña en primera con el Betis, en ganarse un sitio, yo creo que ya se lo ha ganado prácticamente para estar en el primer plantel, y lo comentó él hace poco. Terminó la temporada, bueno, ese europeo mismo el último día, creo que tiene derecho a vacaciones, pero apenas cogió vacaciones, se fue directamente a entrenar con el Betis para empezar la pretemporada y él dijo que quería una campaña mejor que la que había terminado, que ya había sido muy buena. Nacho, ¿tú crees que está preparado para consolidarse en primera en el Betis? Este año va a ser un año de transición. De hecho, probablemente el Betis lo vaya a perder, por ejemplo, en septiembre un mes, porque yo creo que va a ir al Mundial Sub-20 seguro. Va a ser la estrella de España en el Mundial Sub-20 probablemente. De hecho, al ser un jugador que juega en España, si España lo convoca, tiene la obligación de ir, no es como los que juegan en el extranjero. Y entonces eso le va a parar un poco la progresión en el Betis durante un mes y tal, pero que poco a poco va a ir rompiendo, y yo creo que a finales de año va a ser una pieza importante, como el año pasado, por ejemplo, lo fue Jesús Rodríguez, por ejemplo. Yo creo que va a tener ese mismo tipo de progresión. ¿Es el mejor jugador sub-19 ahora mismo? La lanzo a los dos. Sub-19, es difícil la pregunta, porque también, o sea, no quiero menospreciar a gente como Antoñito Cordero y tal, son muy buenos futbolistas, pero vamos, sí, claramente la estrella de este europeo de España ha sido él. Dani. Yo creo que es uno de ellos seguro. Si Ignacio, que está más especializado en el tema, cree que es así, o no tengo más dudas, ¿no? Él conoce además más un poco ahora mismo el panorama de futbolistas que aparecen con esa edad, y yo creo que es una irrupción increíble y estará seguramente entre los mejores. ¿Con qué jugador consagrado le compararíais? Para hacernos un poco una idea del perfil de jugador que es. ¿Con qué estrella ya consagrada? ¿Te atreves tú, Dani, primero? Estoy pensando, pero claro, tienen un juego tan peculiar, ¿no? Yo antes la has definido tú bien cuando hablas de esa energía, ¿no? Yo creo que tienen una energía arrolladora que casi marca su fútbol más que a nivel técnico, ¿no? Porque luego no es el más rápido, no es el más regateador, y en primera quizás te piden también incluso un poco más físico. Pero el partido del otro día, el del Alavés, el Betis Alavés de la Cartuja, refleja un poco lo que es, ¿no? Esa irrupción en la segunda parte, cuando el equipo quizás estaba temeroso un poco sobre el campo, sale, hace una pared de tacón con Lo Celso, presiona cada balón, vuelve loco un poco al Alavés y tiene incluso opciones de sentenciar el partido con jugadas individuales. Esa energía no la recuerdo en un futbolista que haya irrumpido el primer equipo hace poco, ¿no? No solo en el Betis, sino a nivel nacional. Él tiene un espíritu, ¿no?, luchador, que quizás en la mayoría de jugadores no suele asociarse con futbolistas de su calidad técnica luego, porque tiene ese golpeo, ese regate, esa capacidad para ser jugadores individuales que no suele estar marcada con estos luchadores. No sé qué nombre puedes imaginar tú que tenga este tipo de juego. No sé, he estado pensando, y sobre todo por la forma de cómo conduce la pelota y cómo la pisa y tal, y el golpeo me recuerda, o sea, así, pero de repente, porque me has preguntado y no lo había pensado, pero un poco a Recoba, ¿no? Este tipo de jugador, igual, mucho más enérgico que Recoba, que no era nada enérgico, pero la forma de conducir la pelota y pisarle el golpeo sí que me puede recordar un poco a él. Lo que está claro, y aquí coincidimos, es que tiene perfil de estrella. Ya, estamos hablando de un jugador diferente, ¿no? De esos que salen de vez en cuando, que tampoco no sabéis sacarle una comparación, ¿no? Es un perfil de estrella ya, pese a esa juventud. Al menos de personalidad, de energía, sí. Yo creo que sí. O sea, la perspectiva que tenemos de él, la proyección que tenemos de un jugador que va a marcar un antes y un después en el Betis si sigue en esta progresión. En el Betis o en donde acabe yendo, pero sí, yo creo que es un jugador con una proyección increíble. Dani, sí. Y ¿no? de hecho yo resaltaría incluso que a estas edades normalmente estas irrupciones reflejan un poco más fútbol que personalidad o que carácter, y en este caso concreto yo creo que teniendo mucho fútbol, su personalidad y su carácter está incluso por encima en este jugador concretamente. Él sale y transmite, y está destinado a, con el paso de los años, ser muy líder dentro de un campo. ¿Le veis en la selección absoluta de aquí a 2 años? Bueno, 2 años igual no, pero en 5 segundos. O sea, yo creo que, por ejemplo, para el Mundial 2030 puede ser una opción perfectamente, sí, porque de hecho
Yo creo que de las generaciones 2003 hacia adelante son los miembros de la selección que va a formar España en el 2030 y yo creo que sí puede ser perfectamente uno de esos jugadores. Encaja además del perfil que tiene con los planes que puede tener de la Fuente para ese Mundial. Sí, yo creo que sí, porque además es un tío que se asocia, que combina muy bien, que lleva formándose en las categorías inferiores de la selección desde la sub-16, o sea que yo creo que es un tío que lo tienen muy, muy estudiado. Dani, ¿tú lo firmas? Pablo, Mundial 2030. Sí. Yo hablaría también de una perspectiva de esos años más o menos. No creo que antes irrumpa, puede ser que tenga alguna oportunidad, dependerá un poco de su trayectoria en el Betis, pero yo también creo que se presenta un año de transición, como ha dicho, ha comentado él, y es una perspectiva positiva, ¿no? El pensar en ese Mundial 2030, creo que es una serie de años en las que debe consolidarse primero en el Betis, después en Primera División también, hay muchas cosas posiblemente que mejorar. Si le preguntáramos ahora mismo a Manuel Pellegrini, ¿no? Que él siempre tiene esas respuestas tan cautas sobre los futbolistas, lo hacía el año pasado con Jesús Rodríguez también, que sin embargo ahora ha dado como resultado un fichaje millonario para el Betis. Él siempre está cauto, dirá que tiene que mejorar en cada uno de los detalles que muestra sobre el campo. Yo creo que en estos años, si se mantiene aquí a estos niveles, con esta energía en el Betis, incluso si acaba saliendo dentro de 2-3 años, yo creo que está destinado a tener protagonismo con la selección española también. Es que, por ejemplo, habla Dani del tema de Jesús Rodríguez, es que Pablo García en las inferiores del Betis de la selección ha destacado más que Jesús Rodríguez, siempre. Y es un año por debajo, pero siempre ha sido mucho más figura en sus equipos que Jesús Rodríguez. Y estamos hablando de un tío que ya está en el Como, sí, que ha pagado 25 millones. O sea que Pablo García, en teoría, tiene que pasar esa línea, ¿sabes? Tiene que sobrepasar a Jesús Rodríguez y que su progresión sea esa. Pues mira, ahora que me estáis hablando de los dos, aprovecho para preguntaros por la cantera del Betis. ¿Qué está haciendo bien el Betis para sacar tantos nuevos talentos y tan buenos, Dani? Bueno, hay una apuesta fuerte, ¿no? Desde hace también 2-3 años. Hay una nueva ciudad deportiva, Rafael Gordillo, con unas instalaciones que son magníficas, ¿no? Del primer nivel europeo posiblemente. Es una de las grandes apuestas que tienen ellos. Saben que mejorando todo tipo de contextos, de escenarios, siempre hay una mayor posibilidad de que aparezcan talentos, una forma de cuidarlo también. Creo que el club está cuidando bastante las apariciones de esos chicos con fútbol, con un fútbol marcado desde la élite con Manuel Pellegrini a todas las categorías inferiores también. Hay unos estilos compartidos, una forma de ver esa filosofía de fútbol que más o menos se transmite también a los jugadores. También hay un entrenador que tira de ellos en el caso de que el mercado presente dificultades como este verano. El otro día se estrenó en una convocatoria Iván Corralejo, que es otra de las figuras, digamos, de ese Betis juvenil que destacó el año pasado en esa Copa de Campeones ganándola, y hay muchos jugadores que apuntan a poder dar incluso el salto, ¿no? Tenemos este año en Primera División a Ángel Ortiz, el lateral derecho, que yo creo que va a dar también mucho que hablar esta campaña en Primera División. Creo que está bastante preparado ya para la élite también. Y hay jugadores que salen un poco de aquí de la mano también de Pablo García, compañero suyo, que seguramente tendrán su oportunidad, aunque él, sin duda, él sobre todo, y Jesús Rodríguez, ¿no? Que ya salió, son los que en los últimos 2 años pues dieron un poco ese nivel top que llama la atención a nivel mediático también. Nacho, en el fútbol español siempre ha habido un buen historial de canteranos, sobre todo equipos como el Barça o el Athletic. A día de hoy, en el contexto del que estamos hablando del Betis, ¿dónde ubicas tú la cantera del Betis dentro del fútbol español si imaginásemos un ranking? Yo creo que, como dice Dani, el tema de la ciudad deportiva y la residencia ha influido mucho, sobre todo a la hora de atraer jugadores de otras canteras de la zona, de pueblos y tal. Hace mucho más atractiva la idea de que los chavales se quieran venir al Betis. Y ahora mismo, esto me ha dicho gente de la federación, está en el top 5 fácilmente. O sea, es una de las canteras que mejor está trabajando, y aparte de Jesús y Pablo, hemos visto que en los últimos años salió a Sane, Ángel Ortiz debutó el año pasado, está Morante, el hijo del torero, que también está perfilándose bien, Dani Pérez, que es un chico que lleva en las categorías inferiores de la selección desde la sub-15, y Pellegrini siempre ha contado con él para formar entrenamientos y tal. O sea, hay muchos jugadores poco a poco que están haciendo ya sus primeros pinitos en el fútbol de élite, y va a seguir así, porque encima el trabajo de captación que está haciendo ahora el Betis con la nueva ciudad deportiva es bastante fuerte. Os lanzo la última a cada uno. Dani, ¿qué futuro le auguras en esta temporada a Pablo García? Sobre todo si tenemos que hablar de números. ¿Cuál sería una buena temporada para él? Yo creo que para él una buena temporada es sumar ya 15-20 participaciones en esta liga. Si lo consigue, yo creo que va a sentarse. Es cierto que este inicio de campaña está un poco condicionado por el mercado, que se cierra la semana próxima. Todos esperan aquí a Anthony, que sería el extremo derecho titular. Él se puede ubicar también en el izquierdo, pero
el fútbol al final es lo que marcará las decisiones de Pellegrini, y hemos visto, por ejemplo, como esta semana ha adelantado a algún jugador atacante como por ejemplo Chimi Ávila, ¿no? Que debería estar por delante suya a la hora de poder entrar al terreno de juego, y posiblemente él esté ya por delante. Además ocupa muchas posiciones, puede hacer casi de punta también porque sus goles, sus números están ahí sobre la mesa, así que yo creo que una campaña en la que juegue 15-20 partidos, aunque no sean completos en primera división, y deje algunos goles, algunos detalles, será para él siempre muy positivo, asentarse poco a poco en la dinámica del primer equipo. Nacho, te pregunto lo mismo, pero en clave selección. Bueno, yo creo que tiene que ir al Mundial Sub-20 y ahí ser un jugador destacado, que encima eso le va a poner más en el cartel. Y luego en la Sub-21 poco a poco probablemente acabe debutando, si tiene continuidad en el Betis, pues acabará debutando este año. Y pues lo mismo, tiene que cumplir pues los mismos pasos que cumplió Jesús Rodríguez el año pasado, más o menos. Ser determinante en el tramo final de liga, poco a poco, y yo creo que incluso tiene mimbre para mejorar sus números, porque creo que Jesús, corrígeme Dani, marcó un gol solo el año pasado y un par de asistencias, ¿no? Sí, creo que sí. Pues yo creo que Pablo tiene más facilidad para marcar 2 o 3 goles y 4 o 5 asistencias fácil. Ignacio, gracias por haberte pasado por aquí. Nada, gracias a ti. Dani, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y a vosotros, pues muy pendientes de Pablo García, este nuevo talento que estamos poniendo encima de la mesa, porque va a hacer grandes cosas, tanto en la selección como en el Betis, de momento.